La imaginación sociológica, por Charles Wright Mills. 37. 7. La diversidad humana. 4. Al progresar cada una de las ciencias sociales, su acción recíproca con las demás se ha intensificado. El asunto de la economía está volviendo a ser lo que fue en el origen. La economía política viste cada día más dentro de una estructura social total. Un economista como John Galbraith es un científico de la política tanto como lo son Robert Dahl o David Truman. En realidad, su obra sobre la estructura actual del capitalismo norteamericano tiene tanto de teoría sociológica de la economía política como las opiniones de Schumpeter sobre el capitalismo y la democracia o la de los grupos políticos de Earl Lethan. Harold D. Laswell o David Riesman o Gabriel Almond tiene tanto de sociólogo como de psicólogos y de científicos de la política. Están dentro y fuera de las ciencias sociales y así están todos. En cuanto un individuo llega a dominar uno de esos campos, se ve obligado a entrar en las especialidades de los otros, es decir, en la esfera de todos los campos pertenecientes a la tradición clásica. Pueden, desde luego, especializarse en un orden institucional, pero en la medida que captan lo que les es esencial, llegan también a comprender su lugar dentro de la estructura social total y, en consecuencia, sus relaciones con los otros dominios institucionales. Porque en parte considerable, como ya se va viendo claro, su misma realidad consiste en esas relaciones. No puede suponerse, naturalmente, que los investigadores sociales enfrentados con la gran diversidad de la vida social hayan dividido racionalmente el trabajo que tienen ante sí. En primer lugar, cada una de las disciplinas implicadas se va desarrollando por sí misma y en respuesta a las demandas y condiciones absolutamente específicas. Ninguna se ha desarrollado como parte de un plan general. En segundo lugar, hay, desde luego, mucho desacuerdo acerca de las relaciones de esas diversas disciplinas, así como acerca del grado de especialización de cada una. Pero el hecho importante hoy es que esos desacuerdos pueden considerarse ahora más como hechos de la vida académica que como dificultades intelectuales, y hasta académicamente, creo yo, actualmente tienden con frecuencia a resolverse, a ser rebasados. Intelectualmente, el hecho central hoy es la fluidez creciente de las líneas límites. Los conceptos pasan con facilidad creciente de una disciplina a otra. Hay varios casos notables de carreras basadas exclusivamente en el dominio del vocabulario de un campo y su hábil uso en el terreno tradicional de otro. Hay y habrá especialización, pero no debe hacerse según disciplinas más o menos accidentalmente constituidas como nosotros las conocemos. Se hará siguiendo los lineamientos de problemas cuya solución requiere un equipo intelectual perteneciente tradicionalmente a esas varias disciplinas. Todos los investigadores sociales emplean cada vez más conceptos y métodos similares. Cada ciencia social ha sido moldeada por desarrollos internos de tipo intelectual. Cada una de ellas ha sido también decisivamente influida por accidentes institucionales, hechos claramente revelados por los diferentes modos en que cada una de ellas ha tomado forma en cada una de las naciones más importantes de Occidente. La tolerancia o la indiferencia de las disciplinas ya consagradas, incluida la filosofía, la historia y las humanidades, ha condicionado con frecuencia los campos de la sociología, de la economía, de la antropología, de la ciencia política y de la psicología. En realidad, en algunas instituciones de alta cultura, esa tolerancia o su ausencia ha determinado la presencia o la ausencia de las ciencias sociales como departamentos académicos. En Oxford y en Cambridge, por ejemplo, no hay departamentos de sociología. El peligro de tomar demasiado en serio la departamentalización de la ciencia social estriba en el supuesto concomitante de que las instituciones económicas, políticas y otras forman sistemas autónomos. Desde luego, como ya he indicado, ese supuesto ha sido y es usado para construir modelos analíticos que con frecuencia son muy útiles. Verdaderamente, generalizados y congelados en los departamentos de una escuela, los modelos clásicos de la política y de la economía probablemente se acercan a la estructura de Inglaterra
y especialmente de los Estados Unidos a principios del siglo XIX. En realidad, históricamente, las ciencias económica y política, como especialidades, deben ser interpretadas, en cierta parte, de acuerdo con la fase histórica del moderno Occidente, durante la cual cada orden institucional pretendió constituir un campo autónomo. Pero es claro que un modelo de sociedad compuesta de órdenes institucionales autónomos no es, ciertamente, el único modelo según el cual pueda trabajarse en la ciencia social. No podemos tomar ese tipo único como base adecuada para todo nuestro sector de trabajo intelectual. La comprobación de esto es uno de los impulsos que operan ahora para unificar las ciencias sociales. Una fusión verdaderamente activa de las diversas disciplinas de la ciencia política y la economía, de la antropología cultural y de la historia, de la sociología y por lo menos un gran sector de la psicología, se ha venido operando en los planes de los cursos académicos, así como en los proyectos ideales de estudio. Los problemas intelectuales planteados por la unificación de las ciencias sociales se refieren principalmente a las relaciones de los órdenes institucionales, el político y el económico, el militar y el religioso, la familia y la educación, en sociedades y periodos dados. Son, como ya he dicho, problemas importantes. Las numerosas dificultades prácticas que plantean las relaciones activas de las diferentes ciencias sociales se refieren a la formulación de programas y de carreras académicas, a la confusión lingüística y a los mercados de trabajo ya consagrados para los graduados en cada campo. Un gran obstáculo para la unificación del trabajo en la ciencia social es el libro de texto que presenta solo una materia. Frecuentemente, es más de acuerdo con libros de texto que con cualquier otra producción intelectual como se hace la integración y la determinación de fronteras de los campos. Es difícil imaginar una situación menos apropiada. Pero los mayoristas de libros de texto tienen muy reales intereses creados en sus producciones, aun cuando salgan perdiendo los productos y los consumidores. Los productores y los consumidores. Al lado de la integración de los libros de texto, el intento de integrar las ciencias sociales procede de acuerdo con conceptos y métodos y no de acuerdo con problemas y materias. En consecuencia, la idea de campos diferentes se basa menos en férreos sectores de problemas que en conceptos de papel de estaño. Estos conceptos son, sin embargo, difíciles de superar y no sé si llegarán a serlo. Pero me parece que hay alguna probabilidad de que ciertas tendencias estructurales dentro de la sociedad de disciplinas académicas venzan con el tiempo a quienes con frecuencia atrincherados y contumaces todavía están atrapados en sus ambientes especializados. Entretanto, seguramente, muchos investigadores sociales individuales comprueban que en sus propias disciplinas pueden realizar mejor sus fines si admiten más explícitamente las tareas orientadoras comunes de la ciencia social. Ahora es absolutamente posible para el practicante individual desconocer los cambios accidentales de departamentos y elegir y dar forma a su propia especialidad sin muchos impedimentos de carácter departamental. Cuando llega a tener un sentido auténtico de los problemas importantes y a sentirse apasionadamente interesado en su solución, se ve obligado con frecuencia a dominar ideas y métodos que por ventura han nacido dentro de una u otra de esas disciplinas. Ninguna especialidad de la ciencia social le parecerá, en ningún sentido intelectualmente significativo, un mundo cerrado. Además, llega a comprender que en realidad está practicando la ciencia social y no una de las ciencias sociales, y que ello es así, no importa cuál sea el sector particular de la vida social en cuyo estudio se interesa más. Suele decirse que nadie puede tener una mentalidad totalmente enciclopédica sin incurrir en diletantismo. No creo que sea así, pero si lo es, ¿no saldremos ganando por lo menos algo en ese sentido enciclopédico? Es absolutamente imposible, ciertamente, dominar todos los materiales, conceptos y métodos de cada una de esas disciplinas. Por otra parte, los intentos de integrar las ciencias sociales por traducción conceptual o por la exposición detallada de materiales suelen ser nimiedades de mandarín. Así, en gran parte de lo que se hace en muchos de los cursos sobre ciencia social general,
Pero ese dominio, esa traducción, esa exposición, esos cursos, no son lo que quiere decir la unificación de las ciencias sociales. Eso quiere decir lo siguiente: formular y resolver todos los problemas importantes de nuestra época requiere la selección de materiales, conceptos y métodos de más de una de esas varias disciplinas. Un investigador social no necesita dominar el campo para estar bastante familiarizado con sus materiales y perspectivas y usarlos en aclarar los problemas que le interesan. La especialización debe hacerse de acuerdo con ese grupo de problemas y no de acuerdo con fronteras académicas. Esto es, según me parece, lo que está sucediendo ahora.